La pieza del mes de abril del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada son una serie de sonajeros vacceos que demuestran e intentamos poner de manifiesto la relevancia, la importancia del estudio de la infancia en las sociedades prehistóricas y protohistóricas. Una investigación que realmente ha tenido lugar en los últimos 20-25 años por dos razones fundamentales. Esa no preocupación por la infancia en la prehistoria ha tenido sobre todo dos motivaciones fundamentales. La primera es la pretendida idea de que no podíamos identificar a criaturas, a niños y niñas en el registro arqueológico, una idea que por supuesto es falsa. Y la segunda, el entender desde nuestra posición contemporánea y occidental que los niños y las niñas no son grandes influenciadores de lo que pasa, de la cultura material, de los elementos económicos o sociales de las sociedades del pasado, como en muchas ocasiones se entiende que no son en el presente. Sin embargo, la investigación arqueológica está dando buenísimos resultados a la hora de analizar a estas poblaciones y lo hace desde dos perspectivas distintas. La primera, desde luego, es la cultura material, esos objetos asociados a la infancia que nos dan una enorme información acerca de cómo son sus experiencias y sus vidas. Por ejemplo, sonajeros, biberones, vestimentas, adornos, elementos relacionados con su cuidado, pero también podemos estudiar sus cuerpos. A través de la bioarqueología podemos conocer no solo el sexo y la edad de esos niños y niñas, de esas criaturas, de esos incluso ya neonatos o fetos, incluso antes de que en el proceso del parto hayan muerto, pues toda esa información la podemos tener a través de la bioarqueología y podemos conocer pues, el sexo, la edad, pero también las causas de muerte, las enfermedades que han sufrido o incluso elementos tan curiosos o importantes como son la lactancia y el destete. Procesos que nos informan de cuestiones sociales, de cuestiones de salud pública, de cuestiones sociales, políticas, económicas, que son muy importantes. La infancia, el estudio de la infancia nos habla de procesos como el de aprendizaje y socialización. El aprendizaje por el que las criaturas, los niños y las niñas, se hacen hábiles, son capaces de desarrollar determinadas tecnologías importantísimas para esas poblaciones. Pero también es muy importante que conozcamos esos objetos, esos mecanismos, esas estrategias que hacen que lo que intentan buscar es el bienestar, como los objetos que les presentamos en la pieza del mes, que son objetos vinculados al juego, al miedo, al afecto, a las emociones y que nos enseñan lo importante que es seguir estudiando a la infancia en la prehistoria. Como ha señalado Marga, la pieza del mes del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada son una serie de sonajeros procedentes de la cultura vaccea, un pueblo prerromano que se desarrolló en la meseta norte durante el primer milenio a.C. Estos objetos se caracterizan por presentar formas esféricas o lenticulares. Además, una característica interesante es que su interior está hueco porque en él se introducían pequeñas bolitas de barro o bien piedrecitas que precisamente eran las que hacían que estos objetos sonaran con su movimiento. Otro rasgo interesante de los sonajeros vacceos son sus decoraciones que se presentan en color negruzco, que destaca mucho sobre los colores anaranjados de las pastas cerámicas. Por lo que respecta a quienes pudieron ser los usuarios y usuarias de estos objetos, cabe esperar que por su pequeño tamaño estos pudieron ser utilizados tanto por las niñas como por los niños. Por lo que respecta a la funcionalidad, se puede esperar que estos objetos tuvieran una finalidad lúdica, pero también una finalidad de carácter apotropaico, estando destinados a proteger a los más vulnerables de estas comunidades, tanto de enfermedades como de lesiones, como también de las malas influencias de espíritus y demonios. Por lo que respecta a los contextos donde se han hallado estos sonajeros vacceos, principalmente se han documentado en contextos domésticos, lo que nos permite plantear que eran objetos que se utilizaban en la vida cotidiana de estas comunidades, pero también aparecen en el registro funerario, en este caso tanto en tumbas infantiles como en tumbas de mujeres y hombres adultos. En este último caso podemos interpretar que estos sonajeros en las tumbas de adultos pudieron ser las ofrendas funerarias que niñas y niños hicieron a sus seres queridos mayores cuando fallecían,
Y esto es algo totalmente importante porque refleja la agencia y las acciones infantiles en esferas en las que antiguamente habían sido silenciados, como pueden ser los rituales funerarios de las comunidades vacceas.